Muy buenas a todos, señores y señoras. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso vamos fuerte, ¿vale? Vamos con un plato fuerte. Vamos a hablar del conflicto de intereses entre Yolanda Parga y su marido Carlos Mejía Dávila. Vamos a intentar explicarlo todo de la mejor manera posible. Vamos a intentar cruzar los dos roles y las dos eh, atribuciones que tienen en ambos cargos. Vamos a intentar explicar de la mejor manera posible, ¿vale? Bueno, y explicar un poquito quién es Yolanda Parga, quién es Carlos Mejía Dávila, ¿vale? Venga, vamos para allá. Eh, Empezamos esta noticia, bueno, este caso lo destapó el exárbitro Estrada Fernández, ¿vale? Que es uno de los que también ha escrito un libro del caso Negreira y tal. Bueno, la cuestión es que en el partido de la temporada pasada, Getafe-Barça, en el cual no pitan un penalti escandaloso a Koundé, eh, al día siguiente nos encontramos con esta noticia, ¿no? Y aquí dice, la informadora arbitral del Getafe Barça es la pareja del delegado de campo del Madrid. Claro, la gente se quedó diciendo, ¿qué informador arbitral? ¿Qué es un informador arbitral? ¿Esto qué es? Y mucha gente, incluso yo, pensábamos que esto era pues no sé, pues una equivocación, una broma o algo así, un poco un chascarrillo. Pero no. El ex colegiado Estrada Fernández, eso es una noticia del mundo deportivo, ¿eh? El ex colegiado Estrada Fernández recordó que Yolanda Parga, esposa de Mejía Dávila, ejerció esa función en el Coliseum. Y entre comillas, sus palabras, que dicen cualquier otra organización sería considerado conflicto de intereses. Quedaos con eso porque luego lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poquito, un poquito. Claro, yo digo, vamos a investigar un poco, porque ya estoy informador arbitral, vuelvo a repetir, lo había escuchado un poco por encima, pero realmente no sabía lo que era. ¿Qué es un informador arbitral? Luego lo explicaremos, pero ¿es cierto que esta señora Yolanda Parga, exárbitra y mujer del delegado arbitral y de campo del Real Madrid, se ha encargado de, ha tenido la función de informador arbitral? Y sí, sí, efectivamente. O sea, aquí pongo cuatro imágenes que son sacadas de la web de la Federación Española de Fútbol, ¿eh? La puede ir a buscar cualquiera. Lo digo porque también me han dicho mucho que si eso es mentira, que es solo del femenino. No, mentira. O sea, Yolanda Parga hacía funciones de informador arbitral en partidos de primera división. De hecho, joder, es que hizo de informador arbitral en el Getafe Barça. Pero no solo el Getafe Barça, sino en, no sé, calculo que en unos 8, 10 más o menos aproximadamente, hizo de informador arbitral en partidos de primera división, ¿eh? O sea, en partidos que arbitraban árbitros al Barça, al Madrid y a rivales del Barça y del Madrid. O sea, en primer lugar, es cierto, sí, efectivamente, Estrada Fernández decía la verdad. La mujer del delegado arbitral del Real Madrid fue informadora del Getafe Barça, pero es una de las informadoras arbitrales de la Federación Española y del CTA. Del CTA, ¿eh? Del Comité Técnico de Árbitros. Vale. Bueno, pues vamos a ver un poquito, ¿no? ¿Qué es un informador arbitral? Porque ya digo que muchas veces, pues ahora sí que a lo mejor con este tema lo estamos escuchando un poquito más, pero yo la verdad es que tampoco sabía exactamente qué es lo que hacían. Funciones clave del informador arbitral. Lo he querido resumir un poquito, ¿eh? Evaluación y calificación. Observa detalladamente el partido desde la grada, anotando incidentes y evaluando las decisiones arbitrales, faltas, tarjetas, penaltis, fueras de juego, etc. Y el manejo del partido en general. Ojo, ¿eh? Evaluación y calificación. Observa detalladamente el partido en directo, ¿eh? Desde la grada, anotando incidencias y evaluando decisiones arbitrales, etc. 2. Unificación de criterios. Esto, cuidado. Trabaja para que todos los árbitros interpreten las reglas de manera consistente, reduciendo discrepancias. ¿No? Esto, perdonad que me ría, pero no sé si lo ha conseguido mucho, pero bueno. Ojo, número 3. Asesoramiento o coaching. Lo digo porque esto de coaching a mí me recuerda mucho a lo que hacía el hijo de Negreira con los árbitros, ¿eh? Ofrece valoraciones verbales y escritas, identificando fortalezas y áreas de mejora para los árbitros, actuando como un mentor. Un mentor, ¿eh? O sea, eso es lo que hacía, esas son las funciones clave de un informador arbitral. Eso es lo que hacía
Yolanda Parga, la mujer del delegado del Real Madrid, mientras compaginaban cargos, ¿vale? Cuidado, seguimos. Detección de talento. Identifica árbitros jóvenes con potencial de progresión, ojo, para que asciendan en las categorías. Esto lo hemos visto en estos días, como el árbitro asistente Gálvez Rascón, que no pitó el otro día un penalti clarísimo con Lamine Yamal. El otro día creo que fue contra, bueno, no creo qué partido era, pero no hace mucho. O sea, cuidado, identifica árbitros jóvenes con potencial de progresión para que asciendan, ¿eh? Para que asciendan. Esto ya, cuidado, punto 5. Informe detallado, ojo, ¿eh? Elabora un informe completo tras el partido que incluye clips de jugadas clave para el Comité Técnico de Árbitros, para el CTA, que luego se comparte con los colegiados. O sea, que Yolanda Parga evalúa al árbitro y además elabora un informe detallado de la actuación que luego le pasa al CTA. O sea, la mujer del delegado del Real Madrid, ¿vale? Y luego interlocutor. En algunos casos actúa como enlace entre los árbitros y la organización del partido, aunque su rol principal es la evaluación. En resumen, el informador arbitral es un crítico cualificado, me río, y un guía que asegura que el arbitraje mejore constantemente. Vamos, lo ha hecho de coña, su cometido, tanto a nivel individual como colectivo, utilizando un sistema de feedback estructurado. Y para finalizar, una cosa que me parece muy interesante también, ¿cómo es el contacto entre el informador y el árbitro tras el partido? Dependiendo del protocolo del CTA, suele haber una conversación técnica en el vestuario arbitral. Es opcional, pero habitual. Una vez finalizado el partido y tras el cierre del acta, el informador, Yolanda Parga, suele bajar al vestuario arbitral para comentar aspectos generales del arbitraje, explicar puntos clave que incluirá en el informe y resolver dudas técnicas si el árbitro lo solicita. Esto es lo que hacía la mujer repito porque lo voy a repetir en todo el vídeo 45 veces, pero es que me parece alucinante. Esto es lo que hacía la mujer del delegado del Real Madrid, mientras, repito, compaginaban cargo. La mujer del delegado del Real Madrid, informadora del CTA y de la Federación Española, informadora arbitral. Y Carlos Mejía Dávila, su marido, conviviente, delegado arbitral del Real Madrid. Bueno, no sé. Aquí lo tenéis. Seguimos. Pero claro, la cosa no se queda aquí. Porque Yolanda Parga en el CTA, pues es casi prácticamente como su casa. Porque la señora Yolanda Parga no solo era informadora, que esto lo he puesto muchas veces en Twitter, porque a gente, informadora, evaluadora, no, es que no es lo mismo. Yolanda Parga era informadora, pero también evaluadora del CTA. ¿Y qué hacen los evaluadores del CTA? Se encargan de evaluar a los árbitros en las pruebas físicas y técnicas. ¿Qué hacen en las áreas físicas? Esto es, la imagen que veis aquí es de un vídeo, esta es ella, es Yolanda Parga, en la que estaba evaluando en ese momento a César Sotogrado. ¿Vale? Área física. Dirige y evalúa las pruebas físicas de los árbitros, validando su aptitud y elaborando informes determinantes para designaciones y permanencia en la categoría. O sea, esto en el área física, porque hemos visto o sabemos que en muchos casos, aunque lo quieran ocultar, hay gente, precisamente su marido, Carlos Mejía Dávila, dejó el arbitraje porque no pasó las pruebas físicas del último año. Y al final, pues acabó fichando por el Madrid. Es decir, esta señora decide qué árbitros siguen y qué árbitros no siguen, a nivel físico. Evidentemente no tiene el peso al 100%, pero un gran peso, aquí la vemos anotando. O sea, pero es que va más allá, porque también en el área técnica participa en la evaluación reglamentaria y del rendimiento arbitral, análisis de actuaciones y criterio. O sea, esta señora evaluaba el criterio de los árbitros, aportando informes que influían en decisiones deportivas. Y el alcance que tenía estas evaluaciones, evidentemente sus valoraciones tenían un peso clave en la carrera de los árbitros. Vuelvo a repetir, está evaluando las pruebas físicas y técnicas de los árbitros, la mujer del delegado del Real Madrid. Y esta foto, es del 2024. O sea, yo imagino que lo sigue haciendo. Porque como informador arbitral la apartaron, que sepamos, de fútbol masculino, porque en el femenino sigue, del fútbol masculino la apartaron en 2025, hace 2 días.
pero como evaluadora del CTA, que estas pruebas las hacen cada año, no sabemos si sigue o si no sigue. Vale. Seguimos. Ahora nos vamos con la otra parte, ¿vale? Nos vamos con Carlos Mejía Dávila. En el año 2009, aquí vemos una foto, bueno, una foto y un recorte de prensa, en el que dice, desde el año 2009, Carlos Mejía Dávila es informador arbitral, pero desde el año 2017 también es delegado de campo. Carlos Mejía Dávila, exárbitro de Primera División, sustituirá a Herrerín como delegado de campo del Club Blanco en una temporada, ojo, donde los arbitrajes están siendo polémicos. Hablamos de la temporada 17. Su labor puede ser muy importante para mejorar la relación con el estamento arbitral. O sea, mientras la mujer de este señor está evaluando y haciendo de informador arbitral, este señor entra como delegado arbitral, como delegado de campo del Real Madrid, cuando ya era delegado arbitral desde el año 2009. Aquí lo vemos en el partido contra el Celta de Vigo hace unas semanas, saliendo a increpar al árbitro. Vale. ¿Cuáles son las funciones de este señor? Del marido de Yolanda Parga, de la informadora y evaluadora del CTA de árbitros. Funciones del delegado de campo relacionadas directamente con los árbitros. Aquí hago lo mismo, digo lo mismo, he vuelto a hacer un resumen, ¿vale? Para que no sea muy largo. 1. Recepción y acompañamiento del equipo arbitral desde su llegada al estadio hasta su salida garantizando su seguridad. Aquí vemos cómo está garantizando su seguridad. Lo que hace es encararse con el árbitro. 2. Interlocutor único entre el árbitro y el club local, Real Madrid, el Real Madrid en el caso del Bernabéu, para cualquier necesidad organizativa o incidencia. 3. Garantizar condiciones adecuadas para los árbitros, vestuarios, accesos, túneles, seguridad y servicios necesarios. Dice vestuarios, claro, digo yo que en algún momento, pues Yolanda Parga, que accedía a los vestuarios a hablar con los árbitros después de los partidos, imagino que se habrá encontrado también a su marido ahí. Había ya aquello una bacanal, ¿no? O sea, imaginaos a los árbitros el nivel de coacción que tiene que tener un árbitro cuando tiene, por una parte, a este energúmeno que sale como un animal eh, a increpar a los árbitros después del partido o en cualquier acción, porque también se le suele ver ahí por la banda, y a la vez tiene a su mujer como evaluadora e informadora arbitral haciendo informes para el CTA de sus actuaciones. Joder, hostia, es que es normal que luego lleguen allí a pitar al Real Madrid y vayan acojonados. Y cuando vean que Vinicius se tira, pues se piten penalti. O sea, yo de verdad que alucino, en serio. Vinicius, Mbappé o Bellingham o lo que sea. O sea, el nivel de coacción que tienen que tener los árbitros cuando salen para pitar al Real Madrid, sobre todo en el Bernabéu, es alucinante. Bueno, seguimos. Esto evidentemente es un conflicto de intereses, ¿vale? Porque un conflicto de intereses, como vemos aquí, entre los dos cargos, tanto de Yolanda Parga como de Mejía Dávila, marido y mujer y convivientes en el mismo domicilio, influencia directa. Los informes de Yolanda Parga afectan a árbitros que dirigen a partidos del Real Madrid. 2. Riesgo de imparcialidad. La relación familiar puede comprometer la objetividad. Puede. Percepción pública, joder, genera dudas sobre la neutralidad del sistema arbitral. Oye, evidentemente que genera dudas. Vamos, yo no tengo ninguna duda, pero bueno, digamos que se generan dudas. Y polémica mediática, esto, pues lo que hemos dicho antes sobre Estrada Fernández, etcétera, fue señalada como conflicto de intereses por exárbitros y medios. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué beneficio puede tener el Real Madrid con este conflicto de intereses, derivado de este conflicto de intereses? Pues, joder, asignación de árbitros. Las evaluaciones de Yolanda Parga pueden influir en quién dirige los partidos del Real Madrid. Trato durante el partido, evidente, la relación familiar podría generar presión indirecta sobre los árbitros, indirecta o directa, sobre los árbitros para favorecer al club. Vamos, yo lo de podría lo quitaría incluso, porque y ascenso y permanencia. Sus informes podían ayudar a mantener árbitros más afines en primera división. Es que esto es lo que decían que hacía Negreira. Hacer informes que decidían qué árbitros ascendían y qué árbitros descendían. Porque es que esta señora no solo hacía informes de primera división, sino que además estaba en la Federación Madrileña de Fútbol, en la que hacía informes que como hemos visto antes, hacían ascender a según qué árbitros de la Federación Madrileña. Árbitros y asistentes que vemos hoy en primera división.
como el de ayer, por ejemplo, ese partido de ayer, que Manzano Yuste, que resulta que es el padrino de los hijos de Yolanda Parga y de Mejía Ávila. Es que me hace gracia, pero joder, es que al final la cena de Navidad de los Parga Dávila lo van a hacer en el CTA, porque total. Vale, seguimos. Claro, eso es lo que decía, es un conflicto de intereses. Bueno, es evidente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dicen los códigos éticos de la FIFA, de la UEFA y de la Federación Española, los tres principales organismos, español, europeo y mundial, del fútbol. ¿Qué dice la FIFA? Lo digo porque también ahora, como dicen que van a hacer un informe de la FIFA, de la UEFA, bueno, aquel informe hace meses ya que dicen que lo iban a hacer. Bueno, yo digo que también que incluyan esto, ¿no? Que incluyan en el informe de la FIFA y de la UEFA, que incluyan que tienen a la mujer del delegado arbitral del Real Madrid haciendo funciones de evaluación y de informador arbitral. A ver qué les parece. Vale, seguimos. ¿Qué dice el código de ética de la FIFA? El código de ética de la FIFA es explícito respecto a familiares. Hay conflicto de intereses cuando una persona tiene intereses secundarios, incluidos familiares o personales, económicos y tal también. El conflicto debe declararse antes de asumir el cargo y durante su ejercicio, cosa que evidentemente no se ha hecho. ¿Qué dice la UEFA? Bueno, la UEFA mantiene una línea muy similar a la FIFA, dice prácticamente lo mismo. Prohíbe situaciones en las que intereses personales o familiares puedan comprometer la independencia o imparcialidad real o percibida, ¿eh? O sea, no hace falta que sea real, sino que se perciba cierta independencia comprometida la independencia o la imparcialidad. Y exige revelación inmediata, abstención, cuidado, porque aquí esto no lo dice la FIFA, aquí lo dice la UEFA, abstención automática y, si es necesario, incompatibilidad funcional. Y la Federación Española de Fútbol, que es quien pone a la mujer del delegado del Real Madrid para evaluar árbitros, sabiendo que evidentemente sabe que es la mujer del delegado del Real Madrid, te está diciendo que existe conflicto de intereses personales, familiares o profesionales que influyen en el desempeño de una función federativa. Obliga a declarar el conflicto y abstener, que esto es muy bestia, obliga a abstenerse de intervenir en decisiones afectadas. Oiga, la mujer del delegado, Yolanda Parga es la mujer del delegado del Real Madrid. Tiene un interés personal y familiar. O sea, es alucinante. Y en resumen, no sería aceptable, bajo estándares FIFA y UEFA ni Federación Española, mantener funciones arbitrales sensibles con ese vínculo directo. Pero si es que es evidente, si es que es la mujer del delegado del Real Madrid, joder. O sea, es alucinante. Es que esa mujer llega a su casa y ve a su marido, que es el delegado del Real Madrid, mientras ella es informadora y viene a hacer informes y evaluaciones de los árbitros que van a pitar y que han pitado a su equipo. Es que es alucinante. Bueno, y aquí es una cosa muy interesante lo que dice, ¿eh? La relación no es el problema, que también, es la combinación con poder evaluador sin cortafuegos efectivos. Es lo que estaba diciendo. Es que esa señora evalúa a los árbitros que van a pitar al club de su marido. Vale. Claro, después de esto, el conflicto de intereses, yo creo que pues ya es que es evidente, o sea, no tiene vuelta de hoja. Es un conflicto de intereses evidente y manifiesto. Y un conflicto ético brutal también, pero bueno, es igual. Pero claro, ¿qué pasa? El conflicto de intereses no es un delito como tal, pero del conflicto de intereses sí se pueden derivar delitos, se pueden derivar. Y claro, aquí hacemos un poco de resumen para explicar un poco qué podría pasar, ¿vale? Contexto de los cargos, cargo de Yolanda Parga y cargo de su marido Mejía Ávila. Cargo de responsabilidad en arbitraje, acceso a decisiones sobre designaciones, evaluaciones o sanciones arbitrales. Mientras que su marido, delegado arbitral de un equipo en la misma liga, el Real Madrid, potencial interés directo en que su equipo reciba un trato favorable en la asignación de árbitros en decisiones disciplinarias. O sea, este vínculo familiar genera un riesgo de conflicto de interés, que es el punto de partida para evaluar posibles delitos, que es donde vamos a ir ahí. El conflicto de interés lo damos por hecho, eso es evidente, ¿vale? ¿Qué se puede derivar? ¿Qué delitos se pueden derivar de ese conflicto de intereses? Básicamente dos: tráfico de influencias y corrupción deportiva. A mí me gustaría hacer mucho hincapié en el tráfico de influencias. ¿Por qué? Ahora os lo explicaré. Acción concreta, ¿vale? Lo que
se tendría que dar para que el delito de tráfico de influencias fuera un hecho. Acción concreta. Yolanda Parga proporciona información confidencial sobre arbitraje a su marido. Número 1. Número 2. Beneficio indebido. El marido o su equipo, el Real Madrid, usan esa información para obtener ventaja en la competición. Resultado, se cumple el requisito de intervención con ánimo de beneficiar a terceros, al Real Madrid, lo que permite imputar tráfico de influencias. Y yo antes de pasar a la corrupción deportiva, hago un inciso, un pequeño inciso. Acción concreta, Yolanda Parga proporciona información confidencial sobre arbitraje a su marido. Al estar Yolanda Parga en el Comité Técnico de Árbitros, es evidente que tiene información confidencial, porque la información confidencial puede ser la asignación arbitral. Por ejemplo, ¿qué árbitros van a pitar al Real Madrid? Árbitro principal, asistente, VAR. Eso lo sabe Yolanda Parga, porque Yolanda Parga era y es a día de hoy del femenino, pero anteriormente lo era del masculino, hasta hace pocos meses, era informadora arbitral, era parte de la designación arbitral. O sea, a ella le llegaba el correo, imagino que sería por correo, con los árbitros, antes que lo supiera nadie. Y lo sabía ella y evidentemente lo sabía su marido, porque vivía con él, porque vive con él, porque es su marido, joder. Entonces, esa información ya la tiene indirectamente Mejía Dávila. Ya lo sabe. Entonces, no sé, yo de esto es que me parece alucinante que haya gente diciendo aún que, bueno, pero a lo mejor no habla, no habla, o sea, marido y mujer que conviven en el mismo piso o en la misma casa, no hablan de fútbol, no hablan de su trabajo. Hombre, no me fastidies. Vamos, que el tráfico de influencias yo creo que se ha dado prácticamente seguro, pero bueno. ¿En qué momento Yolanda Parga no ha hablado con su marido sobre una designación arbitral o algún tema arbitral, lo cual, vuelvo a repetir, es información confidencial, con lo cual es delito siempre y cuando su marido utilice esa información para obtener ventaja en la competición, cosa que es también evidente. Y la corrupción deportiva va un poco más allá. La acción concreta es la transmisión de información privilegiada que altera directamente la integridad de la competición. La ventaja deportiva sería pues, que el equipo de su marido obtiene trato preferente, arbitraje más favorable, ventaja en sanciones, etcétera. Resultado, se configura corrupción deportiva, ya que la conducta afecta a la imparcialidad de la competición mediante beneficio indebido. Bueno, esto yo creo que es prácticamente, serían casi vasos comunicantes. Al final, el tráfico de influencias lleva a la corrupción deportiva, porque cuando tú le facilitas información confidencial sobre arbitrajes de cualquier tipo y tú como delegado arbitral del Real Madrid con contacto directo con los árbitros utilizas esa información, pues yo qué sé, por ejemplo, me pego un tiro al aire, no sé, por poner, imaginaos que Yolanda Parga, pues oye, llega a su casa, le dice, hola Carlos, ¿qué tal? Un besito, no sé qué tal. Y oye, mira, ¿sabes qué? Mañana me ha llegado el correo de la Federación, del CTA, con los árbitros que van a pitar al Madrid pasado mañana. Y será tal. Claro, esto es una de las cosas que, que el CTA trató de evitar, eh, poniendo las designaciones en 24 horas antes, porque cuando las ponían no sé cuánto era antes, 3 4 5 días antes, salía Bodrio TV a hacer su vídeo de presión a los árbitros. Entonces intentaron evitarlo. Claro, a mí esto me surge la duda, ¿no? Porque digo, igual a lo mejor esto es porque, entre otras cosas, Yolanda Parga iba a su marido y le decía, oye, mira, te va a pitar tal. Y Mejía Dávila iba al club, a Bodrio TV, picaba la puerta y decía, oye, haced un vídeo de este tío para presionar. ¿Vale? Yo creo que esto, vamos, que me diga alguien que esto no se ha dado, vamos, es absurdo y ridículo. Con lo cual, para mí, bajo mi punto de vista, se dan los dos casos, tanto tráfico de influencias como corrupción deportiva. Bueno, si con esto no os habéis quedado de piedra, pues bueno, yo me lo he quedado allá hace tiempo, pero bueno, y viendo además los casos arbitrales que ha habido en los últimos semanas, meses y ya, si vas tirando para atrás años, pues ya no te sorprende nada. O sea, no sé, a mí me parece ya un escándalo brutal. Lo que pido, y aprovecho este vídeo para hacerlo, lo he hecho en Twitter y lo he dicho por activa y por pasiva, por favor, que alguien con capacidad denuncie esto, porque esto se puede denunciar.
Esto se puede denunciar a la FIFA y a la UEFA. Y estoy convencido de que hay recorrido, de que la mujer del delegado del Real Madrid tenga funciones en el CTA y en la Federación Española, mientras que su marido, delegado del Real Madrid, tiene funciones arbitrales dentro de un club como es el Real Madrid, que participa en la Liga Española bajo bajo el arbitraje de los árbitros que está evaluando y sobre los que está informando su mujer, ostras, a mí me parece muy bestia, ¿no? Bueno, y para acabar me gustaría acabar con esto. Esto es parte del auto del caso Negreira de la UCO. Y me resultó muy curioso, hace tiempo lo estuve leyendo y tal, y me resultó muy curioso una frase. Porque dice, fijaos, esto es de la UCO, de la Guardia Civil, Ministerio del Interior. Esto es del español, ¿vale? Es información en español. En base a ello, unos informadores a los que no se ha identificado, pero que estarían al servicio del CTA, efectuaban puntuaciones sobre los árbitros basadas, al parecer, en criterios subjetivos. Esas valoraciones se enviaban a Sánchez Arminio, que era en su momento el presidente del CTA, y pues lo del índice corrupto, tal, tal. Y luego dice que varios informadores han explicado públicamente que José María Enríquez Negreira era quien comunicaba y notificaba la clasificación arbitral. ¿Vale? Nunca decidía, sino simplemente explicaba y comunicaba y notificaba. Pero lo importante es el primer párrafo. Unos informadores a los que no se ha identificado, pero que estarían al servicio del CTA, efectuaban puntuaciones sobre los árbitros basadas al parecer en criterios subjetivos. Es decir, está diciendo que Enrique Negreira, que era uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros, comunicaba y notificaba la clasificación arbitral, pero pone en el foco a los informadores, que son los que hacen informes, según la UCO, basados en criterios subjetivos. Esto es grave, ¿eh? Porque estos informadores es Yolanda Parga, era Yolanda Parga. Yolanda Parga, al servicio del CTA, efectuaba puntuaciones sobre los árbitros basados al parecer en criterios subjetivos. Vaya, pues no lo sabía. Primera noticia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, que ha sido un poquito más largo. Bueno, espero que si no habéis descubierto nada nuevo, pues no sé, por lo menos que lo compartáis, que lo veáis. Y nada, pues que os suscribáis al canal si os gusta y que le deis like y compartáis y todo eso. ¿Vale? Venga, pues nada, muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Visca el Barça.